Durante 45 años, Alma Santamaría creyó que había formado una familia unida, hasta que el día del funeral de su esposo, descubrió la verdad. Mientras sus hijos discutían quién se quedaría con los carros, las casas y los millones, ella estaba sola, sosteniendo un rosario, sin que ninguno de ellos se acercara a consolarla. 2 días después, el testamento fue revelado, Ana Álvaro recibió la empresa, Regina la mansión, Mateo las propiedades, y Alma recibió un viejo celular bloqueado con una contraseña que nadie conocía. Se rieron de ella. La llamaron inútil, la echaron de su propia casa y la dejaron viviendo en un cuartito húmedo en las afueras de Puebla. Pero lo que no sabían es que ese celular escondía un secreto construido durante 15 años por el hombre que ellos daban por muerto. Una medianoche, el teléfono se encendió solo, y la voz de Héctor salió de la nada diciendo: An Alma. Si estás escuchando esto, es porque estás lista para la verdad, Ann, y lo que Alma descubrió dentro de ese celular. No solo cambiaría su destino, sino que destruiría por completo el mundo de sus hijos. La lluvia caía sobre los ventanales del despacho del licenciado Héctor Cárdenas, un abogado de renombre que conocía a la familia Salcedo desde hacía 3 décadas. El cielo estaba gris, y el reflejo de los relámpagos hacía que las paredes de mármol parecieran respirar. Doña Alma Rivera se sentó con las manos juntas sobre su bolso negro, ese que había usado desde el funeral. A su lado estaban sus 3 hijos, An Mauricio, el Mayo R., de 44 años, ambicioso y frío como el acero; Claudia, de 40, calculadora y obsesionada con la imagen; y Esteban, de 33, el más callado, un hombre que alguna vez tuvo alma, pero que ahora parecía un eco de su hermano Mayo R. Cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Héctor aclaró la garganta antes de hablar. De acuerdo con las instrucciones del señor Raúl Salcedo, procederé a leer su testamento. El silencio fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Afuera, un trueno estalló justo cuando el abogado abrió el sobresellado con el logotipo de la notaría. Yo, Raúl Salcedo Méndez, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo constancia de mis últimas voluntades. Alma respiró hondo. Llevaba más de 40 años de matrimonio con aquel hombre que había levantado un imperio inmobiliario desde cero. Un imperio que, según la revista Fortuna y Poder, valía más de $50 millones. El abogado continuó: a mi hijo Mauricio le dejo el 40% de las acciones de Salcedo Urban Group, junto con los proyectos de Guadalajara y Querétaro. A mi hija Claudia, el 30% de las acciones y la residencia principal en Polanco. A mi hijo Esteban el 20%, más la casa de campo en Valle de Bravo. Los 3 se miraron, satisfechos. Era la herencia que esperaban. Alma sintió una presión en el pecho, faltaba su nombre. Héctor giró la hoja, con voz cada vez más tensa. Y a mi esposa Alma Rivera de Salcedo, le dejo mi teléfono personal, guardado en la caja fuerte de mi estudio, con la instrucción de que nadie lo manipule hasta después de su cumpleaños número 70. El silencio fue absoluto. Un zumbido llenó los oídos de Alma, su respiración se hizo pesada. Mauricio fue el primero en romper la quietud. ¿Un teléfono?, dijo con una risa burlona. ¿Es una broma? Claudia soltó una carcajada suave, elegante, venenosa. Papá siempre tuvo sentido del humor, aunque esto ya raya en el ridículo. Esteban apenas levantó la mirada. Incómodo, el abogado mantuvo la compostura. El documento está firmado y verificado por 3 testigos. Es completamente legal. Alma sintió cómo el mundo se le desmoronaba. 45 años de matrimonio reducidos a un teléfono. Sus hijos, las mismas personas por las que había sacrificado su carrera, la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Bueno, mamá, dijo Mauricio, con una sonrisa tensa. Supongo que el teléfono tiene algo especial. Tal vez las recetas de cocina de papá. Claudia añadió con ironía. O los números de sus amantes. Alma no respondió. Solo apretó su bolso, conteniendo las lágrimas. El abogado le entregó una pequeña llave dorada. Esta es la llave de la caja fuerte donde está el teléfono, señora. Ella la tomó, su mano temblaba. Afuera, la lluvia seguía cayendo con furia sobre el cristal. Esa noche, la mansión Salcedo estaba llena de murmullos. Los empleados evitaban cruzarse con ella. En el comedor, los retratos familiares parecían mirarla con reproche. Todo era grande, lujoso, pero vacío. Alma subió las escaleras lentamente hasta el estudio de su difunto esposo. Aún olía a su perfume, mezcla de madera y tabaco caro, y a los papeles recién firmados. Retiró un cuadro con una pintura moderna
que nunca le había gustado. Detrás estaba la caja fuerte. Insertó la llave and click. Dentro solo había un teléfono antiguo negro con botones físicos, sin cargador and sin nota, un objeto que parecía más una burla que un recuerdo. Alma lo tomó con cuidado. El frío del metal le atravesó los dedos. Se sentó en el sillón de cuero y observó la pantalla apagada. ¿Qué escondes, Raúl?, susurró. A lo lejos, el eco de la lluvia golpeando el ventanal acompañaba su respiración. Su reflejo en el cristal mostraba a una mujer que ya no se reconocía. La arquitecta brillante que alguna vez diseñó edificios para la capital se había convertido en una sombra de sí misma, silenciada por años de obediencia y sacrificio. Esa noche no pudo dormir. El teléfono estaba sobre la mesita, mudo, impenetrable, pero algo en su interior le decía que ese pequeño objeto contenía más que recuerdos. Contenía una verdad peligrosa, y aunque no lo sabía aún, esa verdad la convertiría en otra mujer. Una mujer que por primera vez en su vida aprendería a luchar sola. El reloj marcaba las 11:30 de la mañana cuando la puerta del despacho del licenciado Héctor Cárdenas se cerró con un sonido seco. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales del piso 22 como si quisiera colarse dentro. La Ciudad de México se veía borrosa a través del cristal Gris White Jameira, envuelta en esa melancolía que solo el invierno capitalino sabe provocar. Doña Alma Rivera de Salcedo se sentó en la silla frente al escritorio del abogado. Su bolso negro descansaba en su regazo, y sus manos, delgadas y temblorosas, lo apretaban con fuerza. Vestía de luto riguroso Anne, un traje negro con botones de nácar y un velo discreto. A su lado estaban sus 3 hijos, a Mauricio, Claudia y Esteban. Los 3 lucían impecables, vestidos de diseñador, oliendo a éxito y a soberbia. Héctor, el abogado de confianza de la familia desde hacía años, ajustó sus lentes. «Gracias por venir», dijo con voz grave. «Sé que no es fácil». Pero su esposo, el señor Raúl Salcedo Méndez, dejó instrucciones muy precisas. El nombre de Raúl aún dolía. Hacía apenas 5 días que Alma lo había enterrado. 50 años de matrimonio terminados con un infarto repentino en su oficina, rodeado de planos y contratos. Murió como vivió, trabajando. El abogado abrió un sobre sellado con el emblema de la notaría. La tensión en el aire era palpable. Hasta el sonido del papel parecía un cuchillo. Yo, Raúl Salcedo Méndez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este documento como mi última voluntad y testamento. Mauricio, el Mayo R., cruzó las piernas con impaciencia. Era un hombre de 44 años, rostro cuadrado, barba perfectamente recortada. Había heredado de su padre el instinto para los negocios, pero no su corazón. Claudia, de 40 años, sostenía su teléfono con la manicura impecable. Publicaba condolencias en Instagram mientras el abogado hablaba. Y Esteban, de 33, observaba el suelo. Parecía el único que sentía algo de culpa, aunque su silencio era más cobardía que compasión. Héctor continuó. A mi hijo Mauricio lego el 40% de las acciones de Salcedo Urban Group, junto con las propiedades en Guadalajara y Querétaro. Mauricio sonrió. A mi hija Claudia lego el 30%, junto con la residencia principal en Polanco y las obras de arte que contiene en Claudia. Levantó la barbilla con satisfacción. A mi hijo Esteban lego el 20% restante, y la casa de campo en Valle de Bravo en Alma cerró los ojos. Sabía que su turno venía al final, y aún así, algo en su pecho comenzó a hundirse. El abogado hizo una pausa. La habitación se volvió un cementerio de respiraciones contenidas. Y a mi esposa, Alma Rivera de Salcedo. El corazón de la mujer dio un vuelco. Héctor tragó saliva antes de leer la siguiente línea. Le dejo mi teléfono personal, guardado en la caja fuerte de mi estudio, con la instrucción de que nadie lo manipule hasta después de su cumpleaños número 70. El silencio cayó como una losa. Mauricio soltó una carcajada seca. ¿Un teléfono? Eso es todo. Claudia sonrió con ironía. Papá siempre fue excéntrico. Quizá ahí guardó su receta de mole, mamá. Esteban bajó la mirada, avergonzado, pero no dijo nada. Alma sintió como el mundo se le hacía pequeño. 50 años de vida juntos resumidos en un celular bloqueado. Ni una carta, ni una palabra, ni una explicación, solo ese objeto que parecía más una broma cruel que un legado. El abogado extendió la mano con una pequeña llave dorada. Esta es la llave de la caja fuerte. Ella la tomó con dedos trémulos. La luz gris del día entraba por la ventana y le daba al metal un brillo triste, casi fúnebre. Eso sería todo, dijo el abogado.
Mis condolencias nuevamente. Mauricio fue el primero en levantarse. Si no hay nada más, tengo una junta con el consejo, dijo. Y su voz sonó más impaciente que dolida. Claudia guardó el teléfono en su bolso Chanel. Mamá, deberías descansar. No te tomes tan a pecho esto. Papá seguramente tenía sus razones. Sí, respondió Alma, apenas audible. Seguro las tenía. Esa tarde, la mansión Salcedo parecía vacía. El eco de los pasos resonaba en los pasillos como un recordatorio cruel del silencio de Raúl o los retratos familiares en la escalera. La observaban con una mueca de reproche. En uno de ellos, un Raúl joven abrazaba a una Alma sonriente. Era 1973 su boda civil en Coyoacán. La mirada de él parecía prometer eternidad. La de ella, esperanza. Ambas promesas estaban rotas. Subió lentamente al estudio de su esposo. El olor del lugar era idéntico al día en que lo encontró muerto en café frío, tabaco y madera pulida. Sobre el escritorio aún estaban los planos del último proyecto que jamás terminó en una torre residencial en Santa Fe en la pared. Un retrato de su familia. 4 rostros sonrientes. En 4 mentiras. Alma buscó la caja fuerte detrás del cuadro abstracto que él amaba. Insertó la llave en clic en dentro. Solo había un teléfono. Un modelo antiguo, con botones físicos. Sin nota, sin explicación. Lo tomó con cuidado. Pesaba más de lo que parecía. Se sentó en el sillón de cuero. El aparato estaba apagado. Presionó el botón de encendido. Nino a nada lo intentó de nuevo. Tampoco lo dejó sobre la mesa y respiró hondo. Una mezcla de rabia y tristeza la atravesó. ¿Qué se supone que debo hacer contigo, Raúl? Las lágrimas que había contenido durante días comenzaron a caer. No lloraba solo por su marido, sino por la mujer que había sido Anne, la joven arquitecta, que renunció a su carrera para cuidar una casa, 3 hijos y un hombre que nunca la volvió a ver como igual. Se sentó frente al ventanal. Afuera, la ciudad seguía viva, llena de luces que titilaban entre la lluvia. Ella, en cambio, se sentía muerta en vida. 50 millones en manos de sus hijos. Y a ella, un teléfono, un maldito teléfono. Suscríbete ahora y no te pierdas las próximas historias que estremecen el alma. Horas después, Alma se levantó y bajó a la cocina. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada. Encendió la cafetera solo por costumbre. El aroma llenó la habitación vacía, se sirvió una taza y regresó al estudio. El teléfono seguía allí, apagado, inert, pero ahora algo era distinto. La pantalla, antes completamente negra, parpadeó una vez. Una luz tenue azul apareció apenas perceptible y desapareció. Alma dio un salto, ¡qué demonios! Se acercó, nada, volvió a quedar oscuro. Pensó que había imaginado el destello, pero su corazón comenzó a latir más rápido. El miedo se mezcló con una extraña curiosidad. Era como si el aparato tuviera vida propia. Lo tomó en sus manos, en la carcasa estaba tibia, y en un susurro casi imperceptible, creyó escuchar un sonido dentro. No era una voz, no todavía. Era el eco lejano de un tono de llamada. A la mañana siguiente, Mauricio y Claudia discutían en el vestíbulo sobre quién quedaría al frente del grupo empresarial. Alma bajó las escaleras con el rostro sereno. Aparecía otra mujer. ¿Van a pelear por el cadáver de su padre? ¿O por su dinero? Preguntó con una calma que le heló la sangre. En ninguno respondió, solo la miraron como si fuera una reliquia molesta del pasado. Ella caminó hacia la puerta con el bolso en la mano. Dentro, el teléfono Anne, la llave. Y un presentimiento. Esa misma noche, cuando el reloj marcó las 12 en punto, el aparato encendió solo. En la pantalla apareció una notificación un mensaje de voz nuevo. Al reproducir a Alma, tragó saliva. La voz que salió del altavoz era inconfundible. Graven Serena, la voz de Raúl. Feliz cumpleaños, mi amor. Has llegado a los 70 ahora. El verdadero juego comienza. En el teléfono vibró. Y la vida de doña Alma nunca volvió a ser la misma. El sonido del mensaje de voz resonó en la habitación silenciosa como un disparo. El teléfono, que había permanecido muerto durante semanas, vibraba sobre la mesa de madera, emitiendo una luz azul que iluminaba el rostro de doña Alma. Por un instante, pensó que se trataba de un sueño, pero la voz era inconfundible. Era Raúl. Feliz cumpleaños, mi amor. Has llegado a los 70 ahora. El verdadero juego comienza luego. Silencio. Alma se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Miró la pantalla
intentando comprender. No había conexión a internet, ni señal, ni chip insertado. Era imposible que ese teléfono hubiera recibido un mensaje. «Esto no puede ser real», susurró, pero su voz tembló. Intentó reproducir el audio de nuevo. La pantalla mostró archivo eliminado automáticamente. El mensaje había desaparecido. Un escalofrío recorrió su espalda. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez apareció una notificación nueva a desbloqueo temporal activo. Tiempo restante, 0,59. 59, un temporizador a 1 hora. Solo 1 hora para entrar al sistema. Su mente se activó con una precisión que no sentía desde los años en que diseñaba edificios. Pensó en los patrones de Raúl, en su obsesión por los números, por las fechas simbólicas. Intentó una combinación 30,552. Su aniversario de bodas en error, intentó otra. 1906, el día en que él fundó su primera empresa en error. El cronómetro bajaba. Las 0:46 en 300. El sudor comenzó a humedecerle las manos. Respiró hondo. Recordó las palabras de su difunto esposo, repetidas 1000 veces. Nada en la vida es azar. Alman todo. Está diseñado. Entonces se detuvo. Miró la fotografía que estaba sobre el escritorio en la boda de ambos 1972. Ella con un vestido sencillo, él con un traje blanco demasiado grande para su cuerpo joven. En el reverso de la foto, una fecha escrita con su letra firme en 23 de agosto de 1972, tecleó en 230.872. La pantalla parpadeó. Luego, un sonido breve en desbloqueado. El corazón de Alma latía con tanta fuerza que sintió que iba a desmayarse. El fondo de pantalla mostró la misma foto de su boda. 3 iconos aparecieron en el menú Carpetao para Umau. Calendario, grabadora, Duvaz. La misma estructura fría, calculada, que él usaba para todo. Anne tocó la carpeta. Dentro había 12 archivos numerados. El primero se llamaba Veracidad. El segundo, Herencia oculta. El tercero, Ellos. El último, Liberación. Abrió el primero. Era un documento escaneado. Un contrato de propiedad con su nombre. Un edificio completo en Puebla, valuado en más de $2 millones. Alma se llevó la mano a la boca. No podía creerlo. Abrió el segundo archivo en otro documento. Una plaza comercial en Monterrey, también a su nombre. El tercero en un terreno industrial en Tijuana. Todos legalmente suyos. Todos firmados por Raúl, con fechas que iban desde 2013 hasta 2021. ¿Qué hiciste, Raúl?, susurró entre lágrimas. ¿Por qué me ocultaste esto? El reloj seguía corriendo. Las 0:18:42, abrió el cuarto archivo. Era un video. La imagen era borrosa, como grabada desde una cámara de seguridad. Mostraba a Raúl en su oficina 2 semanas antes de morir. Vestía su traje gris, con el cabello peinado hacia atrás, y hablaba directamente a la cámara. Si estás viendo esto, Alma, significa que mis cálculos fueron correctos. Te dejé un laberinto, no para castigarte, sino para que recuerdes quién eres. Durante años, fuiste el pilar silencioso de esta familia. Nuestros hijos heredarán la superficie. Tú, el corazón en la pantalla parpadeó. El video terminó abruptamente. El temporizador marcaba 00 en las 9 en Alma. Regresó al menú principal. El tercer icono, grabadora de voz, mostraba una sola nota guardada. No confíes en ellos. Presionó play. La voz de Raúl sonó firme, urgente. Cuando el abogado te llame de nuevo, no firmes nada. Mauricio no está solo. Alguien más lo ayuda. Hay documentos falsificados, y si los firmas, perderás todo lo que realmente te pertenece. En espera, habrá un contacto. Alguien de confianza se comunicará contigo cuando llegue el momento. Confía solo si escuchas la palabra clave en horizonte. La grabación se cortó. Las 0:37, el teléfono vibró una última vez. La pantalla mostró un mensaje tipo agatado. Dispositivo bloqueado por 30 días. Luego se apagó. Alma se quedó mirando su reflejo en el cristal del ventanal. La ciudad aún dormía. Pero ella no. Su corazón ardía con una mezcla de miedo, dolor y algo más en determinación. Por primera vez en su vida, entendió que Raúl no le había dejado un teléfono. Le había dejado una misión. A la mañana siguiente, la mansión Salcedo ya no le pertenecía. Mauricio había hecho los trámites para desalojarla. El abogado Héctor le ofreció un departamento pequeño mientras se resolvían los papeles. Ella aceptó sin discutir. Sabía que quedarse era inútil.
Su hogar se había convertido en territorio enemigo. Los trabajadores metían sus cosas en cajas sin mirarla a los ojos. «Tengan cuidado con el retrato», pidió Alma. Nadie respondió. Solo siguieron empacando con indiferencia. Mauricio apareció en la puerta, con un traje perfecto y esa sonrisa de poder que tanto odiaba. «Mamá, es lo mejor. El despacho necesita espacio para las juntas del consejo». «¿Mi casa?», preguntó ella, «era de papá». Y ahora, del grupo, Alma lo observó fijamente. Por un instante, vio en su hijo la sombra exacta de su esposo en el tono, la postura, la arrogancia, el reflejo de una herencia maldita. Subió al coche que la esperaba. El chofer arrancó bajo la lluvia. Desde la ventana vio cómo las luces de la mansión se encendían, frías, ajenas. Llevaba el teléfono guardado en su bolso. Aunque estuviera bloqueado, sabía que ese aparato contenía respuestas. Y también, peligro. El nuevo apartamento estaba en la colonia Doctores, un edificio viejo con paredes húmedas y pasillos estrechos. El ascensor funcionaba a medias. El aire olía a humedad y lejía. Alma dejó sus cajas en la sala diminuta y se sentó. Miró el teléfono sobre la mesa. Un rayo iluminó la habitación. 30 días, murmuró. 30 días para descubrir por qué me dejaste esto. Raúl encendió una vela sobre la mesa. El reflejo tembloroso de la llama iluminó la pantalla apagada. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió levemente. Era una sonrisa triste, pero cargada de un poder nuevo. No sabía aún que esas palabras grabadas, «no confíes en ellos», no eran una advertencia general, eran un presagio, porque alguien más ya sabía que el teléfono estaba activo, y no pensaba dejarla llegar a su cumpleaños número 70 sin intentar arrebatárselo. La humedad del edificio se colaba por las paredes. Cada noche, el sonido de las tuberías y las sirenas en la calle recordaban a Alma que había caído del cielo al subsuelo en cuestión de días, de la mansión de Polanco, con techos de mármol y criados uniformados, al olor agrio de pintura vieja y soledad. El teléfono, ahora apagado, reposaba sobre la mesita junto a la cama. Era su única compañía, el símbolo de su humillación y, extrañamente, su única esperanza. Desde que escuchó la voz de Raúl, no había vuelto a dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa frase: «El verdadero juego comienza». ¿Qué juego? ¿De qué hablaba su difunto esposo? ¿Y qué significaba esa palabra que había dejado grabada como advertencia? Horizonte. El día 14 después del funeral, alguien tocó la puerta de su apartamento en 3 golpes secos. Alma se tensó, nadie la visitaba. Miró por la mirilla a un hombre de unos 60 años, traje beige, cabello canoso, rostro amable, pero sus ojos tenían algo. Una calma que no inspiraba confianza, sino cálculo. Doña Alma Rivera preguntó con una sonrisa forzada. «Soy el licenciado Antonio Valverde. Trabajé muchos años con su esposo. ¿Ella no abrió? ¿Qué quiere? El señor Salcedo me pidió que la buscara». Si alguna vez escuchaba la palabra horizonte, el nombre cayó sobre ella como un rayo An, la palabra clave. La prueba giró el cerrojo lentamente y abrió apenas unos centímetros. Antonio entró con paso tranquilo, mirando todo con curiosidad. Llevaba un maletín de cuero y un reloj caro, el tipo de hombre acostumbrado a moverse entre despachos y secretos. «Raúl me habló de usted», dijo Alma, sin quitarle la mirada. «¿Qué sabe exactamente?». Antonio se acomodó los lentes. «Más de lo que imagina». Su esposo construyó 2 imperios, uno visible y otro invisible. El primero, el que heredaron sus hijos, está podrido por dentro, endeudado, manipulado por socios extranjeros y por su propio hijo Mayo R. El segundo, el verdadero, está bajo su nombre. Eso ya lo sé, lo vi en los documentos del teléfono, entonces también sabe que alguien más lo busca. Alma frunció el ceño. ¿Quién? Antonio abrió el maletín. Dentro había una carpeta gruesa con sellos bancarios. Su hijo Mauricio contrató a un perito forense digital para intentar rastrear el dispositivo. Creen que ese teléfono contiene los accesos a las cuentas ocultas de su esposo. Y tienen razón, pero no saben que solo usted puede desbloquearlo. El aire se volvió más denso. ¿Por qué solo yo?, preguntó Alma. Antonio sonrió. Porque Raúl lo diseñó así. Le pidió a un ingeniero de su empresa que instalara un sistema biométrico combinado con un código emocional. Solo se activaría cuando el teléfono detectara su voz diciendo la palabra horizonte. Y solo en la fecha exacta de su cumpleaños 70, Alma sintió un escalofrío. Ese teléfono no era solo un objeto, era un testamento cifrado, una caja negra de su vida entera.
¿Y qué se supone que contiene?, preguntó con cautela. Antonio bajó la voz, la verdad, y las pruebas de lo que Raúl descubrió antes de morir. Esa noche, Alma no encendió la luz. La ciudad entraba a su departamento como una marea de sombras y ruidos lejanos. En la mesa, el teléfono descansaba como un animal dormido. Frente a él, la carpeta que Antonio le había dejado dentro, estados de cuenta, transferencias, correos impresos. Raúl había movido dinero a cuentas internacionales bajo nombres falsos. Había transferencias con notas cifradas. Fase do house completado. Evans confirmado no confiar en M. Evans, el abogado de la familia, el mismo que había leído el testamento. Todo comenzaba a encajar. Raúl sabía que su empresa estaba siendo manipulada desde dentro y sabía quiénes eran los traidores. Alma cerró la carpeta. El reloj de la pared marcaba las 11:05, las 4 de la tarde. Faltaban 6 minutos para el mismo instante en que el teléfono se había encendido por primera. Besan esperona a las 12 exactas. El aparato vibró. La pantalla se iluminó. Un mensaje apareció: dispositivo desbloqueado. Tiempo de acceso en 60 minutos. Su respiración se aceleró. El contador comenzó a correr. 5 las 9:59. Tocó el icono de grabaciones. Había una nueva nota. Duración a las 01:32 en fecha en esa misma noche. Presionó play. Alma, si estás escuchando esto, significa que ya conoces la palabra. Significa que has visto el rostro verdadero de nuestros hijos. Pero lo que aún no sabes es quién los formó así. En la voz de Raúl se interrumpió unos segundos, como si contuviera lágrimas. No fue el dinero, ni el poder, fue mi ambición. Y Evans la alimentó. Él manipuló todo, les enseñó a ver el mundo como un tablero. Lo que viene ahora te pondrá en peligro, pero también te liberará. Luego, un sonido metálico, el arrastre de una silla y una respiración entrecortada. Si alguien intenta contactarte diciendo ser tu aliado, no confíes sin escuchar la palabra. CLA Sketches Sig al Mapa. Todo está en el sobre azul, dentro del cuadro que colgaba en mi estudio. Y recuerda, Alma en el juego nunca fue por dinero, sino por memoria. En el mensaje se cortó. 00 en la 0 en el teléfono se bloqueó de nuevo. Alma se quedó inmóvil. Sentía que su cuerpo temblaba. El sobre azul, el cuadro del estudio, el único que no habían tocado el día de la mudanza. Aquel cuadro abstracto de tonos rojos y grises que tanto había odiado. Lo habían dejado porque creyeron que no valía nada. Si esta historia te hizo sentir algo, deja tu like y escribe lo que más te impactó. Al día siguiente, Alma tomó un taxi hasta la mansión de Polanco. El guardia del portón la reconoció, pero dudó en dejarla entrar. Los señores están fuera del país, dijo. Solo necesito recoger una pintura. Raumi la de yo. El hombre dudó, pero finalmente asintió. Alma entró con paso firme. El jardín estaba descuidado, las fuentes apagadas. En el vestíbulo, el cuadro seguía allí, colgado frente a la escalera. Lo bajó con cuidado. Detrás, pegado con cinta gris, había un sobre, azul, gastado, con su nombre escrito a mano, para Alma no abrir hasta después de escuchar la palabra. Dentro había un mapa y una dirección en la parte inferior en San Miguel de Allende. Calle del Horizonte 42. Alma se quedó quieta. La palabra clave, otra vez en Horizonte, no sabía si reír o llorar. Raúl no solo le había dejado un mensaje, le había dejado un camino. Caminó de regreso hacia la puerta con él sobrepegado al pecho. El aire olía a lluvia. En el horizonte, un trueno retumbó como un presagio. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar otra vez. Pero esta vez, no iba a esperar, no iba a pedir permiso, porque por primera vez en 70 años, doña Alma Rivera de Salcedo iba a jugar a su manera. El autobús se internaba por las carreteras de Guanajuato, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas. Doña Alma llevaba el sobre azul en el bolso, el teléfono apagado y una sensación extraña en el pecho, miedo y claridad al mismo tiempo. Después de 45 años viviendo bajo la sombra de un hombre y la indiferencia de sus hijos, por primera vez tenía una dirección que no pertenecía a nadie más, en un destino propio. El papel, amarillento por el tiempo, decía con letra firma: San Miguel de Allende, calle del Horizonte, número 42. El nombre de la calle le parecía una ironía del destino, el mismo que Raúl había elegido como palabra clave, el mismo que ahora la arrastraba lejos del ruido, hacia una verdad que, intuía, no iba a ser amable. El autobús se detuvo en la terminal vieja. El aire olía a lluvia reciente y a piedra mojada. San Miguel brillaba bajo las luces de sus faroles coloniales.
con esa mezcla de belleza y melancolía que solo los pueblos antiguos conservan. Alma descendió con una pequeña maleta de mano. Sus pasos resonaban sobre los adoquines. Cada esquina parecía observarla. Las paredes color terracota, los balcones con bugambilias, las campanas lejanas. Todo era hermoso, pero nada parecía inocente. Preguntó por la calle del Horizonte. Un taxista viejo la miró con curiosidad. «Está en las afueras, señora. Por la zona del mirador. No hay muchas casas ahí. Solo unas ruinas y una propiedad vieja. Dicen que fue de un arquitecto loco». Alma sintió un escalofrío. «Lléveme ahí». El camino subía por una colina empedrada. El taxi se detuvo frente a una verja oxidada. Detrás, una casa grande, de piedra rojiza, cubierta de hiedra. Las ventanas estaban cerradas con tablones. Una luz débil titilaba dentro, como una vela o una lámpara olvidada. El letrero de la entrada estaba medio borrado, pero aún podía leerse casi Horizonte. «¿Va a quedarse aquí sola, señora?», preguntó el taxista inquieto. «Sí», respondió Alma con calma. «Mi esposo me la dejó». El hombre no insistió. La observó con respeto y algo de miedo antes de irse. Alma cruzó la verja y empujó la puerta principal. El sonido de la madera vieja se mezcló con el murmullo del viento. Dentro, el aire olía a polvo y a recuerdos. Encendió su linterna. El interior estaba cubierto por sábanas blancas que parecían fantasmas congelados. El suelo de cantera crujía con cada paso. En la pared, una serie de retratos antiguos, todos firmados por Raúl Salcedo en cara cuadro. El mismo motivo anún, línea que se extendía hasta el horizonte, como si él hubiese estado obsesionado con la idea de un final que no llega. Sobre una mesa había una carpeta azul idéntica a la que le entregó Antonio Valverde. Encima, un sobre más pequeño en su nombre, Alma. Lo abrió dentro. Había una carta escrita a mano. «Si estás leyendo esto, ya sabes demasiado. La verdad no está en lo que te dejé, sino en lo que tuve que esconder. En esta casa encontrarás algo que quise proteger de todos, incluso de ti. No lo busques con miedo, sino con valor». La caligrafía era la suya, pero algo en las palabras la perturbó. Proteger. ¿De qué? ¿De quién? Alma exploró el lugar con la linterna. En el despacho, encontró una maqueta de una ciudad en miniatura. Era San Miguel, reproducida con precisión obsesiva. Cada casa estaba numerada, pero una, en la esquina sur, tenía una marca roja. El número 42 en su dirección. Debajo de la maqueta, un compartimento. Dentro, una memoria USB la conectó a su viejo laptop. Un archivo único apareció Evans_CON, FIDENCIL.MP. Fue el nombre la heló. Le temblaban las manos y reprodujo el video. En la grabación, Raúl estaba sentado en su oficina, acompañado por el abogado Evans y su hijo Mauricio. Los tres bebían whisky. El sonido era débil, pero claro. «Entonces está hecho», dijo Evans. «El testamento dejará las acciones a los hijos como acordamos». «Perfecto», respondió Mauricio. «Mamá no debe sospechar nada. Lo importante es cerrar los fideicomisos antes de la auditoría. ¿Y si pregunta por las propiedades ocultas?», inquirió Raúl en un silencio incómodo. Evans sonrió con frialdad. «No sabrá nada. Ella no revisa papeles. Usted mismo lo dijo. Confía ciegamente». Raúl bajó la mirada. «Confío, pero no soy ingenuo». El video se interrumpió unos segundos. Cuando volvió, Raúl estaba solo frente a la cámara. «Si alguien encuentra este video, significa que ya tomé mi decisión. Evans y mi hijo me traicionaron. Van a usar mi propia empresa para blanquear dinero. No puedo enfrentarlos directamente. Por eso dejaré una pista, una que solo Alma podrá entender. Lo que guardo en este teléfono puede destruirlos a todos». El archivo terminó. Alma quedó paralizada. La traición tenía rostro. Su propio... Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran de tristeza, sino de rabia. Toda su vida había creído en la familia, en la lealtad, en el amor, y ahora esa misma fe era la daga que la había mantenido ciega. «Tú, Mauricio», susurró mi propio hijo. Apagó la computadora. Caminó hacia la ventana. A lo lejos, las luces de San Miguel parpadeaban como brasas. El viento movía las ramas de los árboles, y el eco de las campanas sonaba como un recordatorio del pasado. En ese momento, escuchó algo, un ruido seco, proveniente del pasillo. Un crujido de piso, una respiración contenida. No, estaba sola. Tomó la linterna. Caminó despacio hacia el sonido. La puerta del pasillo estaba entreabierta. Detrás, un movimiento, una sombra.
¿Quién está ahí?, preguntó. En silencio en el corazón le latía en los oídos. Entonces, una voz masculina, suave pero cargada de tensión. Tranquila, doña Alma, no vengo a hacerle daño. Ella retrocedió un paso. El hombre salió de la oscuridad. Era Antonio Valverde, el abogado que la había visitado en la Ciudad de México, pero su rostro estaba diferente en frío, sin aquella sonrisa falsa de cortesía. ¿Cómo supo que yo estaba aquí?, preguntó ella. Porque yo le di la dirección, sonrió con cinismo. No pensaría venir sola tan lejos sin guía, ¿verdad? Alma sintió el frío subirle por la espalda. Antonio caminó hacia ella con lentitud. Raúl y yo teníamos un acuerdo, señora. Pero su esposo cambió las reglas al final. ¿Qué quiere de mí? El teléfono, el silencio, llenó la casa. Solo se escuchaba el golpeteo del viento contra las ventanas. Antonio extendió la mano. No tiene idea de lo que ese aparato vale. Alma lo miró con firmeza. Por primera vez, sin miedo. No vale nada comparado con lo que perdí. El hombre frunció el ceño. Entonces será por las malas. Antes de que pudiera moverse, Alma tomó la vela encendida del escritorio y la arrojó contra las cortinas. El fuego se extendió de inmediato. Antonio retrocedió sorprendido. Ella aprovechó el instante para correr hacia la puerta, el sobreazul apretado contra el pecho. El humo comenzaba a llenar la casa, la madera crujía. Al salir, giró un segundo y lo vio entre las llamas, buscando el teléfono desesperadamente. El fuego lo devoraba todo. La casa horizonte ardía como un sacrificio. Alma caminó bajo la lluvia, empapada, sin mirar atrás. Sabía que esa casa ya no le pertenecía, pero dentro de su bolso, el teléfono y el sobreazul seguían intactos. Y aunque no lo sabía aún, esa noche no solo había sobrevivido, había renacido. El fuego de la casa horizonte se veía desde el mirador. A lo lejos, las llamas teñían el cielo de rojo. Doña Alma caminaba sola por el camino empedrado, con el bolso apretado contra el pecho. La lluvia apagaba el humo que aún le cubría el rostro, pero dentro de ella ardía algo mucho más poderoso. Una certeza. Ya no era la misma mujer que había salido de la mansión de Polanco humillada. Ahora, tenía una misión y un enemigo con nombre y apellido. Mauricio Salcedo Rivera. Regresó a la capital 3 días después, viajando en silencio, con la ropa empapada y el corazón en llamas. El teléfono, milagrosamente, seguía funcionando. Tenía la carcasa agrietada, cubierta de hollín, pero cuando lo encendió en el hotel barato donde se hospedó, la pantalla volvió a iluminarse. Acceso temporal activado. 48 horas. Dentro había una nueva carpeta en Face Final. Sus dedos temblaban. Abrió el primer archivo. Era un documento con movimientos bancarios internacionales, transferencias entre las empresas de su hijo Mauricio y una sociedad fantasma en Panamá. Cifras imposibles a nombres falsos. Todo firmado digitalmente por el abogado Evans. En otro archivo, una lista de nombres en políticos, empresarios, contratistas, incluso 2 jueces, todos conectados al mismo círculo financiero, todos beneficiados por los contratos de la Fundación Salcedo, la misma que ella creía que ayudaba a niños sin hogar. El último archivo era un video, duraba 7 minutos, la fecha 2 días antes de la muerte de Raúl. «Si estás viendo esto, Alma», decía él, con voz grave, ojeras profundas, sentado frente a su escritorio. «Ya sé que Mauricio no piensa detenerse. Evans lo respalda y Claudia lo cubre. Me doy cuenta demasiado tarde de lo que formé en 3 herederos de poder y avaricia. Pero tú aún puedes detenerlos. En el teléfono hay los accesos a una cuenta en Suiza. No la uses para salvarlos. Úsala para revelar lo que son». Raúl levantó una hoja y la mostró frente a la cámara. Era un contrato de transferencia a nombre de Alma. El dinero ya es tuyo. Pero lo importante no es eso. Lo importante es la verdad. Si estás lista, busca a un periodista llamado Camilo Ortega. Él sabrá qué hacer. Dile la palabra en horizonte. El video terminó. Alma permaneció sentada, observando su reflejo en la pantalla. Durante años había sido invisible. Ahora, su voz valía millones. Why su silencio costaría vidas. 2 días después, Alma estaba frente al edificio del periódico El Sol capitalino, en la colonia Roma Nun, edificio gris, con carteles pegados y olor a tinta vieja. Pidió hablar con Camilo Ortega. El recepcionista la miró con desconfianza. Una anciana con un bolso y un teléfono no parecía una fuente importante. Pero cuando ella pronunció la palabra clave, su rostro cambió. «Espere aquí», le dijo, y desapareció por un pasillo. Minutos después,
apareció un hombre de unos 45 años, cabello desordenado, chaqueta de cuero, mirada de quien ha visto demasiado. ¿Usted dijo Horizonte? Sí, a mi esposo, Raúl Salcedo, me pidió que lo buscara. An Camilo se tensó. ¿El magnate inmobiliario que murió hace un mes? No murió, respondió Alma con una calma helada. Loam, el periodista, la observó con atención. ¿Entry? Por favor. Subieron al segundo piso, a una oficina llena de papeles y mapas. Alma colocó el teléfono sobre la mesa. Aquí está todo pruebas, transferencias, videos, nombres. ¿Y por qué venir a mí?, preguntó él. Porque Raúl confió en usted. Dijo que la verdad debía sobrevivir, incluso si yo no lo hacía. Camilo conectó el teléfono a su computadora. Su rostro se fue transformando conforme revisaba los archivos. Esto es gigantesco. Empresas fantasmas, lavado de dinero, sobornos judiciales, incluso contratos del gobierno federal. Y todo firmado por Evans y su hijo Mauricio. Ellos destruyeron mi vida, dijo Alma, con voz firme. Ahora quiero que cada uno de ellos pierda la suya. Como yo perdí la mía, An Camilo asintió despacio. Necesitaré tiempo. An, pero si publicamos esto, no habrá vuelta atrás. No busco volver atrás, respondió ella. Solo quiero que la historia sepa quién fue Raúl en realidad y quiénes fueron sus verdugos. Esa noche, mientras el periodista trabajaba, Alma salió del edificio y caminó por la avenida Chapultepec. El viento movía las hojas secas y el ruido del tráfico parecía distante. Pasó frente a un escaparate donde se reflejó, por primera vez, no vio a una viuda destruida, vio a una mujer libre, a una sobreviviente. Pero la libertad tenía un precio. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Un número desconocido. Ann respondió. Doña Alma, era la voz de Evan. ¿Cómo consiguió este número? No subestime a un abogado, señora. Sé que estuvo en San Miguel, sé que habló con Antonio Valverde, y sé lo que tiene en ese teléfono. No sabe nada, respondió ella con frialdad. Sé que si lo entrega, no vivirá para verlo publicado. La línea se cortó al alma, respiró hondo. Miró por la ventana a un auto negro estacionado frente al hotel. 2 hombres dentro. An el miedo regresó, pero era distinto. Ya no paralizaban, ahora la impulsaba. Ann llamó a Camilo. Nos descubrieron. Entonces tenemos que movernos rápido, respondió él. Los archivos ya están copiados, pero hay algo más. Hay una grabación que no había visto. ¿Qué grabación? Una carpeta oculta, llamada Evidencia Final. ¿Qué contiene? Camilo guardó silencio unos segundos. Doña Alma, su esposo, no murió de un infarto. Alma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué está diciendo? La autopsia fue manipulada. Hay rastros de un anticoagulante en su sangre. Fue envenenado. ¿Por quién? Por alguien con acceso a sus medicamentos. Y las firmas en las órdenes médicas pertenecen a su hija Claudia. El mundo se detuvo. La lluvia golpeaba los vidrios como si quisiera romperlos. El sonido de su respiración era lo único que llenaba la habitación. Su hija, Ann, su propia sangre. La traición ya no era una herida, era una amputación. Public tattoo, dijo con voz quebrada. Pero deje mi nombre fuera, ¿por qué? Porque la venganza no necesita fama. Solo justicia. 3 días después, El Sol Capitalino publicó la investigación en el Imperio Salcedo en corrupción, fraudes y la muerte del fundador. En el país entero se sacudió. Las cuentas de Mauricio fueron congeladas. Evans fue detenido en el aeropuerto. Ann y Claudia. La prensa hablaba de una viuda misteriosa que había entregado las pruebas. Nadie sabía su nombre. Solo un detalle se repetía en todos los informes. El caso se conoció como el Proyecto Horizonte. Alma leyó la noticia en silencio. Desde un café cerca del Zócalo. Pidió un té de manzanilla. El teléfono, finalmente, se apagó para siempre. Lo colocó dentro de una bolsa y lo lanzó al río que pasaba junto a la avenida. El agua se lo tragó sin ruido. Cuando se levantó para irse, el mesero le entregó un sobre que alguien había dejado para ella. Lo abrió dentro. Una sola línea escrita a mano. ¿Ganaste, Alma? Ereanga sonrió. Las campanas de la catedral repicaban a lo lejos. Por fin entendían, no se trataba de dinero ni de venganza. Se trataba de recuperar su voz, la de una mujer que fue silenciada por décadas y que ahora, menos a los 70 años, había aprendido a gritar con dignidad. El amanecer sobre el desierto tenía un color que Alma no recordaba haber visto antes, un tono entre ámbar y gris, como si el sol también estuviera cansado de iluminar tanto pecado. Llevaba semanas lejos de la ciudad, moviéndose de un lugar a otro,
sin nombre, sin rumbo, pero con el corazón más ligero que nunca. Los periódicos seguían hablando del caso Salcedo. Cada día, una nueva revelación en contratos falsificados, evasiones fiscales, testigos que desaparecían y una viuda anónima que había derrumbado un imperio desde las sombras. Nadie sabía su rostro, nadie sabía su paradero, y ella prefería que siguiera así. En una gasolinera vieja, junto a la carretera 45, compró un café barato y un cuaderno. Escribió solo una frase en la primera página: no heredé un imperio. Heredé una verdad, y esa verdad, aunque me duela, es lo único que me pertenece. Guardó el cuaderno en su bolso y caminó hasta el borde de la carretera. El viento levantaba el polvo como si quisiera borrar sus huellas. Por primera vez en su vida, no temía desaparecer. Días después, se hospedó en un pequeño hostal en Dolores Hidalgo, un edificio colonial con patio interior y bugambilias trepando por las paredes. Allí conoció a Luz, una muchacha de 22 años que atendía la recepción. Tenía los ojos oscuros y la sonrisa ingenua de quien aún cree que la vida le debe cosas buenas. ¿Viaja sola, señora?, preguntó ella una noche mientras tomaban café. Sí, respondió Alma. A veces hay que perder todo para encontrarse. ¿Y no le da miedo? Ya me dio miedo antes. Ahora solo me da paz. Luz se rió suavemente. Me gusta cómo habla. Debería escribir un libro. No, solo viví demasiado. Pero aquella conversación le dejó pensando. Por primera vez, la idea de dejar algo escrito le pareció más necesaria que triste. Esa misma noche, en su habitación, abrió el cuaderno y comenzó a escribir. No sobre los millones, ni sobre los nombres, sino sobre Raúl, sobre cómo se conocieron en la universidad, cómo él le prometió que siempre serían un equipo, y cómo, poco a poco, la convirtió en una sombra elegante. También escribió sobre sus hijos, no con rencor, sino con dolor, un dolor que se transformaba en comprensión. Los crié para sobrevivir, no para sentir, y sobrevivieron. Pero a costa de su humanidad, al cerrar el cuaderno, suspiró. El silencio del pueblo era total. Solo se oían grillos, y a lo lejos, las campanas de una iglesia vieja. El teléfono, aquel que había arrojado al río, aún la visitaba en sueños. A veces lo escuchaba vibrar, otras veces veía la pantalla encenderse, pero ya no con miedo. Ahora entendía que el teléfono era solo un símbolo, el eco de un hombre que la había manipulado y amado en la misma medida. Una cadena que ella finalmente había roto. Una semana después, Luz llamó a su puerta agitada. Señora Alma, en la televisión están hablando de usted. Encendieron el viejo aparato del vestíbulo. En la pantalla, un noticiero mostraba imágenes del entierro de Claudia Salcedo. Había sido encontrada sin vida en un hotel de Cancún en sobredosis. Los medios lo llamaban el último capítulo del Imperio Salcedo. El presentador hablaba con tono solemne. Se cierra así una de las historias más oscuras de la élite mexicana. La fortuna de los Salcedo será dividida para indemnizar a las familias afectadas. Y la misteriosa fuente que filtró la información sigue sin ser identificada. Luz apagó la televisión. ¿Usted conocía a esa familia? Alma la miró con serenidad. ¿Los conocí demasiado bien? ¿Qué historia tan triste? No, hija, dijo Alma, levantando lentamente la mirada hacia la ventana. Es una historia necesaria. Esa tarde, Alma fue al santuario de Atotonilco, un templo antiguo a las afueras del pueblo. Entró sola. En el aire olía cera derretida y piedra húmeda. Encendió una vela frente a una imagen del Cristo del Perdón. No rezó, solo habló en voz baja, como quien conversa con el viento. Te perdono, Raúl, por dejarme fuera de tu juego, por esconderme la verdad y por enseñarme, al final, que la fuerza más peligrosa no es la venganza, sino la dignidad recuperada. Las lágrimas bajaron sin resistencia. Por primera vez, no dolían, solo purificaban. Esa noche, en el hostal, Alma le entregó el cuaderno a Luz. Guárdalo. Si algún día alguien pregunta por mí, dile que ahí está mi historia. ¿Y a dónde va?, preguntó la joven. ¿A dónde empieza el horizonte? Salió al amanecer, con un chal gris y una maleta pequeña. El cielo estaba encendido de naranja. Caminó hasta la estación del autobús. El chofer, un hombre amable, le preguntó el destino. ¿A dónde llegue el último pasaje?, respondió. Anel sonrió. ¿Entonces le tocará ir a Real de 14? Perfecto. El motor rugió, y el paisaje comenzó a cambiar: montañas, desierto, silencio. Alma apoyó la cabeza en el vidrio, cerró los ojos. El viento movía los mechones de su cabello blanco. Parecía en paz. Cuando despertó, el autobús se había detenido.
El conductor caminaba hacia ella. «Señora, hemos llegado». Ella bajó. En el aire del desierto era limpio. Y el horizonte infinito, el sol nacía entre las piedras. Y en ese instante, Alma sonrió. Por fin entendía lo que Raúl quiso decir. El juego nunca fue por dinero, sino por memoria. Sacó de su bolso una pequeña cruz de plata. La enterró en la arena junto con un papel doblado. Aquí descansa el silencio de una mujer que aprendió a hablar. Se dio media vuelta y siguió caminando hacia la línea del horizonte, mientras el viento levantaba el polvo como si el desierto mismo quisiera protegerla. Y así, bajo el cielo inmenso de Guanajuato, doña Alma Rivera de Salcedo desapareció para siempre, dejando atrás el ruido, la corrupción y el miedo. Lo único que quedó fue su historia. Una historia que correría de boca en boca, como un susurro entre mujeres cansadas de callar a la viuda del teléfono, la que venció al dinero, la que quemó su pasado para iluminar el suyo propio. Meses después, el Sol capitalino recibió un paquete sin remitente. Dentro, un cuaderno con una nota para quienes creen que el poder se hereda. Lean cómo una mujer sola cambió un imperio entero. A.N. San Camilo Ortega publicó aquel manuscrito bajo el título El eco del horizonte. El libro se convirtió en un símbolo y el nombre de Alma Rivera de Salcedo, aunque nunca se confirmó oficialmente, comenzó a circular entre las mujeres que habían sido silenciadas, como una promesa de que aún en el silencio hay voces que pueden cambiar la historia.